Eh, este próximo viernes en el Hotel Crown Plaza a partir de las 7 de la mañana tendremos, creo que es como la 45ª conferencia. Es muy interesante y sobre todo porque da una perspectiva espiritual a los grandes temas económicos del mundo. Uno de los errores que cometemos como iglesia, y es lo que vamos a ver ahora, es que tratamos de desligar la parte secular de la vida de la parte espiritual. Y Dios creó al mundo como uno solo. Y la mayoría de problemas financieros, problemas espirituales que se dan en las naciones, tienen un origen eminentemente espiritual y sobre eso se trata. Así que yo creo que hay hermanos que tienen las tarjetas a la venta en la salida y quisiera invitarlos para este próximo viernes 23 a partir de las 7 de la mañana. Bueno, antes de iniciar quisiera que buscaran en sus Biblias, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1 y el verso 24 al 25. Les voy a pedir que se pongan de pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Okay. Dice la palabra del Señor, Romanos 1, versos 24 y 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y les voy a pedir que leamos esto juntos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Repitámoslo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Señor, yo te suplico que tú seas revelando tu palabra esta mañana, Padre, que tú abras los corazones, Señor, que tú quites toda opresión del enemigo, Señor, todo espíritu de somnolencia se vaya y que tú permitas que la palabra, Señor, penetre y sé tú hablando, Señor. Quita, Señor, toda interferencia de la carne de parte de tu siervo y que tu palabra se manifieste. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El título de esta predicación es Al final se confirmará la verdad. Es un título que puede sonar bastante llamativo, bastante raro para algunos, pero sin embargo es importante mencionarlo. Y vamos a hablar acerca del tema de la importancia y relevancia de la verdad dentro de la misma Iglesia de Cristo. Quiero empezar por comentarles una experiencia bastante impactante que tuve hace aproximadamente 3 o 4 meses. Resulta que a finales de los años 90 se levantó en un país de Centroamérica un gran predicador que tenía una unción especial para los temas proféticos. Tenía una iglesia próspera, una iglesia bien grande. Y pues obviamente a mí me interesaba, me encantaba escucharlo y yo pensaba que este hombre pues tenía palabra del Señor. Por tanta ocupación lo dejé de seguir y una vez yo estaba viajando en ese país y veo una valla publicitaria. Y en la valla publicitaria veo la foto de él. Cuando veo la foto me imagino que estaba anunciando una campaña evangelística, pero no, resulta que se estaba anunciando como candidato a la presidencia de la República. Y a partir de eso, pues eso me generó cierta desconfianza. Pasó el tiempo, creo que compitió en 2 campañas presidenciales. Este hombre no ganó ninguna campaña, pero finalmente recibió un puesto importantísimo en el gabinete de gobierno de ese país. Un día abro los periódicos y leo que este hombre se había convertido, este siervo de Dios se había convertido en el abanderado para la legalización del tráfico de drogas en Centroamérica, ¿verdad? Cuando leo eso me da un enorme quebrantamiento realmente. Y inmediatamente le pregunto al Señor qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y también me entra temor y temblor por mi propia vida, pues, porque digo yo, si este hombre que recibía unción directamente del Señor, recibía revelación, cayó en esto, pues ¿qué no me puede pasar a mí? Entonces empiezo a pedir al Señor y me dice el Señor, la respuesta es bien simple.
la iglesia no está caminando en la verdad. La iglesia está siendo infiltrada por el mundo. Y eso es lo que vamos a tratar ahora. Y vamos a tratar ahora cómo esa infiltración, el único propósito que persigue es impedirnos ver cuál es la situación espiritual del mundo. Y al impedirnos Satanás ver cuál es la situación espiritual del mundo, nos volvemos inútiles para la obra del Señor. Vamos a empezar hablando por la trascendencia de la verdad. Les puedo garantizar yo que el enemigo actualmente ha infiltrado con la mentira las instituciones más grandes de las naciones, las más importantes. ¿Cuáles son? Los gobiernos están atestados de mentira, las familias están atestadas de mentira y también el enemigo está llenando de mentira a la misma iglesia de Cristo e incluso a los cristianos. Cuando se milita en la mentira, es obvio que no se puede ver la luz y no se percibe la verdad. Y cuando no se puede percibir la verdad, entonces la iglesia deja de ser sal en la tierra y la iglesia se convierte en un apéndice del mundo. Esta es una palabra terrible. La iglesia que no anda en verdad se convierte en un apéndice del mundo y por consiguiente se convierte en un instrumento de Satanás. Cuando hablamos de la verdad, debemos de ponernos a pensar y hacernos la pregunta, ¿y de qué verdad está hablando este Señor? ¿Verdad? Yo me imagino que esa es la pregunta más importante que nos estamos haciendo. La palabra del Señor tiene una característica maravillosa cuando se estudia, que es sumamente profunda y sumamente simple. No hay ningún libro escrito por un ser humano en la tierra que cumple estas dos características: enorme profundidad y enorme simpleza. Y la verdad basada en la palabra tiene 4 grandes pilares. El primero es que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Ahora, muchos de ustedes me dirán, eso me suena a mí hasta cierto punto redundante. Tengo 20, 30, 40 años de oírlo, pero les voy a decir por qué se los estoy diciendo. Le preguntan a Jesucristo los mismos apóstoles: Señor, ¿qué señales habrán de tu venida? ¿Verdad? Los apóstoles tenían esa inquietud. Y cuando ustedes leen la respuesta que el Señor les da en el Evangelio según San Lucas, ustedes se van a dar cuenta que el Señor no se va directamente a hablarle de grandes eventos militares o grandes eventos políticos, sino que la primer señal que les da el Señor y les dice, les van a decir que ahí está el Cristo y a muchos engañarán. Obviamente solo se puede engañar al que ha creído inicialmente en el Cristo verdadero y luego adopta la mentira, ¿verdad? Y posteriormente les dice el Señor, y todavía no es el fin. Quiere decir que eso se va a dar en los tiempos que preceden al fin, y de hecho ya se está dando. Toda doctrina errónea que nosotros oímos es una forma de decirnos: Jesús no es el Hijo unigénito de Dios. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Recientemente yo escucho por todos lados cristianos que dicen: me voy a tal lugar porque ahí está la unción. Mucho cuidado con eso. La unción no reside en ninguna iglesia, la unción reside en el corazón del siervo de Dios. El que no tiene la unción en sí, no la va a encontrar en una iglesia. Cambiando de iglesia, lo único que puede suceder es encontrar una falsa doctrina y quedar atrapado y quedar condenado de por vida. El otro tema importante es que solo en Jesucristo hay salvación. Me van a decir ustedes, la verdad que yo estoy aquí porque he creído que solo en Jesucristo hay salvación. Pero si han levantado ahorita, sobre todo en el área política, tantos pseudo salvadores en el área material, y el pueblo del Señor está creyendo en estos salvadores. Yo les voy a demostrar a ustedes más adelante, viendo cifras económicas, que humanamente las economías del mundo y de nuestro país están hundidas. Entonces nosotros debemos de empezar a tener esa fe que se tuvo durante la época del profeta Elías. ¿Se acuerdan ustedes que el profeta Elías
era alimentado de forma sobrenatural. Esa es la fe que debe llenar nuestros corazones. Porque si no vivimos en esa fe, entonces lo que andamos buscando es alguien que me provea solución a un problema insolvente. Y cuando me ofrezcan mentirías, voy a quedar atrapado y pierdo mi visión de Jesucristo como mi único Salvador. El otro tema importante es que el único objetivo de la vida es vivir para la gloria de Dios. Y yo quiero que nos grabemos eso en esta mañana. Dice la palabra que hemos sido creados para gloria y alabanza del Señor. Como parte de ese proceso de gloria y alabanza del Señor, el Señor nos permite tener una familia para edificarla y mantenerla. Pero el objetivo principal del hombre en la tierra no es levantar una familia, no es crecer profesionalmente, no es llegar a tener cierta cantidad de activos, no es garantizarse su pensión. El objetivo prioritario del hombre en esta tierra es darle la gloria a Dios. Y si nosotros pasamos por esta tierra sin haber glorificado el nombre del Señor, habremos vivido en vano. La última verdad. Todo lo existente, todo lo que nosotros vemos, la mayoría de las cosas por las que nosotros trabajamos tienen un carácter temporal. Lo único que es eterno son las cosas del Espíritu. Esto que estamos hablando ahorita y que estamos haciendo es lo único que tiene trascendencia espiritual. Lo que empecemos a hacer a partir del día de mañana, a las 8 de la mañana, a las 5 de la mañana que nos levantemos, si bien es cierto, es necesario hacerlo, pero no tiene una trascendencia eterna. Lo único que tiene trascendencia eterna es las cosas del Espíritu. Entonces, ¿eso qué implica? Que nosotros debemos de aprender a priorizar, pero no es un objetivo que debemos de guardarlo para el futuro. Desde este día tenemos que empezar a priorizar qué es lo importante y lo urgente. Lo importante y urgente es la manifestación de Cristo en cada una de nuestras vidas. Eso es lo importante y urgente, ¿verdad? Ahora, resumimos esta parte diciendo lo siguiente. Toda la estrategia de Satanás en el presente está orientada a hacer tres cosas: esconder, desvirtuar o desfigurar la verdad. Una verdad desfigurada ya no es verdad, ¿verdad? Una verdad a medias es una mentira, ya no es verdad. No existen las verdades a medias. La palabra de Dios me encanta porque es absolutista. Nosotros vivimos en un mundo encantado por el relativismo, ¿verdad? Nada es bueno ni nada es malo, pero la palabra de Dios es absolutista. Y el enemigo le está vendiendo al cristiano, y el cristiano está abrazando la idea del relativismo. Si uno viaja a otros países, uno se va a dar cuenta que el mensaje en muchas iglesias es un mensaje relativista. Y en el momento que la iglesia empieza a predicar un mensaje relativista, la iglesia pierde su valor como luz en esta tierra y se vuelve parte de la enorme oscuridad reinante. Otro punto bien importante es el siguiente. Ya el enemigo ya no está tan interesado en engañar a los de afuera, porque ya están suficientemente ataditos y engañados, ¿verdad? Gracias a la ayuda de el avance tecnológico de internet y del iPad, puede estarles transmitiendo engaño casi que en tiempo real, ¿verdad? Puede darles lecciones sobre mentira 3, 4, 5 o 6 horas al día. El gran esfuerzo del enemigo en este tiempo se va a centrar en engañar a los escogidos. Jesucristo dijo: y a muchos engañarán. Entonces nosotros tenemos que tomar esa palabra, volviendo al absolutismo de la iglesia, tenemos que tomar al absolutismo de la palabra, tenemos que tomarlo como algo absoluto. Muchos podremos ser engañados, incluyendo su servidor. Muchos podremos ser engañados. Entonces, la estrategia de engaño es una estrategia bien sutil, porque se engaña
a través de los criterios económicos, se engaña a través de las instituciones, se engaña incluso a través de las familias y se engaña incluso a través de mi propia vida espiritual. Si yo vivo en un mundo que relativiza los principios de Dios, es bien probable que más tarde que temprano yo empiece a relativizar también. Y cuando yo empiezo a relativizar, estoy totalmente amarrado por la mentira. Ahora, lo que está pasando ahorita es que no es que se están preparando, ya maduraron las condiciones para el arrebatamiento de la iglesia y la aparición del anticristo, ya maduraron. Pero eso solo se puede ver a través de los ojos espirituales, no se puede ver a través de los ojos físicos. Y cuando el enemigo siembra la semilla de mentira, automáticamente la vista espiritual se pierde, ¿verdad? Se pierde. Y al perder la vista espiritual, las cosas están pasando alrededor de nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. Ahorita, el engaño más grande que el enemigo le ha dado a la iglesia es hacerle creer que estamos viviendo una época llena de normalidad. Porque si nosotros pensamos que estamos viviendo una época llena de normalidad, vamos a llevar una vida espiritual normal que equivale a nada. Y no vamos a entender que el fin es eminente y que necesitamos levantarnos espiritualmente y en poder. Y por eso quiero explicarles a ustedes las cosas que están pasando en el mundo, que probablemente ni cuenta nos hemos dado, y que indican irremediablemente que el enemigo está tomando control de las instituciones, de la familia y se está infiltrando incluso entre las iglesias. Vamos a hablar un poquito de este tema feo, pues, pero ¿qué es lo que está pasando en la política? Los sistemas políticos actuales, en el mundo hay aproximadamente 180, entre 180 y 190 naciones. Aproximadamente 170 naciones tienen regímenes democráticos, ¿verdad? Se nos ha enseñado el gran valor de la democracia. Y la verdad es que al final del día la democracia la debemos de ver como el peor de todos los males, no como lo mejor. ¿Por qué? La democracia está basada en un principio herético. Está basado en algo que los inventaron los romanos. Y cuando los romanos hablaban de democracia, mencionaban un dicho en romano que dice Vox populi, vox Dei, que quiere decir la voz del pueblo es la voz de Dios. Y nada más errado que eso. El enemigo puede engañar corporativamente a millones de gentes y hacer que millones de gentes impongan en cualquier gobierno a su enviado. Entonces, por ahí debemos de empezar. Nuestra mirada debe de estar puesta en lo que Dios está haciendo y debemos de apartar la mirada de cualquier hombre que ofrezca redención. En los últimos 5 años, cuando uno empieza a escuchar campañas políticas alrededor del mundo y uno entiende un poquito acerca de la situación económica financiera, percibe inmediatamente el gran engaño de las promesas. O sea, percibe inmediatamente que se ofrece cosas totalmente inalcanzables. Entonces, la gente se presenta en masa ante las urnas basadas en encantamientos que no se van a alcanzar. Y posteriormente lo que de eso resulta son unas enormes frustraciones y de la frustración nace la violencia. Y si ustedes no creen eso que les estoy diciendo, aquí les tengo unos números para que usted vea cuál es el concepto que se tiene acerca de la clase política actualmente. Eso es España. En España, el gobierno, los gobiernos, el Estado solo tiene un 27% de aprobación. Y la gente dice que los políticos es el problema principal del Estado español.
Si nos movemos hacia Estados Unidos, ustedes pueden ver en esta gráfica, esta es una gráfica que describe la aceptación del Congreso de Estados Unidos desde 1974. Pueden ver ustedes que en el año 2012 la aceptación del Congreso de Estados Unidos está en un 10%. Quiere decir que un 90% de la gente piensa que el Congreso no funciona, no hace nada. Y el Congreso es, por eminencia, ¿verdad?, la expresión popular. Y si el mismo pueblo dice que la expresión popular está fracasada, entonces estamos en un problema bien grave. Y el siguiente tema bien importante en esta gráfica ahí que parece amiba. Dijo Dios y lo repitió claramente, que el termómetro o el barómetro del tiempo de Dios es lo que sucede en Israel. Yo estoy consciente que muchos de ustedes cuando estamos hablando de temas proféticos se sienten incómodos y probablemente hasta molestos. Pero esta es la verdad. La última semana ha sido una semana tremendamente activa y candente en el Medio Oriente. Desde la Franja de Gaza, que es este cuadrito más rojo, se han lanzado aproximadamente 700 misiles a todo Israel. 3 misiles han estallado en el área de Tel Aviv. Se lanzó un misil a Jerusalén. Jerusalén no era atacada desde el año 1970. Cada vez que Jerusalén es atacada, el mundo se conmueve y algo grande va a suceder. Jerusalén es la ciudad que está destinada a ser la capital del milenio. Entonces Jerusalén no puede ser transgredida por gentiles ni por nadie. Cada vez que Jerusalén es atacada, el mismo Señor la defiende. Entonces, en Israel lo que ha sucedido es lo siguiente. Existe ahora el panorama geopolítico ha cambiado. Hacia el sur está Siria. Siria está a punto de ser tomada por el islamismo radical que desea la aniquilación del Estado de Israel. Perdón, hacia el norte. Hacia el sur está Egipto. En Egipto hubo un cambio de presidente y ahora está también gobernando el islamismo más radical. Por aquí, hacia el sureste, se encuentra Irán, preparando 3 bombas atómicas para hacerlas llegar a Israel en el momento que estén listas. Entonces, lo que ahí se está gestando es algo que en los siguientes meses definitivamente que va a estallar. Y cuando eso estalle, el mundo va a estar siendo preparado para la aparición realmente de un gobierno mundial. Y la redención de aquellos que realmente hayan creído y se hayan santificado y apartado por el Señor va a estar más cerca. Ahora, lo que sucede es que el desencanto político ahorita es enorme, ¿verdad? Pero las grandes masas, en lugar de hacer llegar ese desencanto en la búsqueda de un Dios verdadero, lo que están buscando es el verdadero ente o persona que solucione el problema. Y al hacer eso, lo único que se genera es el ámbito perfecto para la aparición del anticristo. El anticristo va a aparecer porque va a ser capaz de solventar el gran problema económico que existe actualmente. Eso es. Entonces, cada vez que la situación económica se agudiza más, se prepara el terreno para la aparición del anticristo. Y eso así es. Hablemos de lo que está pasando en la economía y ni cuenta nos hemos dado. Muchos de ustedes, que ya tienen el privilegio de haberse jubilado, se van a dar cuenta que los años anteriores todo era mucho más fácil. Una persona recibía una educación de entre unos 10 y 15 años, tenía una vida laboral de unos 40 años, lograba adquirir el activo más importante que adquiere una familia normal, que es una casa. Eventualmente se jubilaba y recibía una pensión digna de parte del Estado, ¿verdad? Entonces, todo era como más programable. Si no se cometía un error craso en el proceso,
había bastante estabilidad y garantía en el empleo y jubilación. Si ustedes se recuerdan, el país vivió por un conflicto militar tremendo en los años 80, pero aún en esa época no se vivió la situación económica tan apretada que se vive actualmente. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha cambiado tan drásticamente? Todo este modelo de estabilidad empieza a modificarse a partir del año 1980. ¿Y por qué se modifica? China es el país que tiene más habitantes en el mundo, tiene el 20% de la población mundial, aproximadamente 1.200 millones de habitantes. O sea, pónganse a pensar ustedes, China es aproximadamente 200 veces la población de El Salvador. Por cada salvadoreño hay 200 chinitos, ¿ok? Entonces China tenía un gran problema. Y el problema que tenía China es que su población rural era enorme y vivía en unas condiciones paupérrimas y se morían. Entonces, existiendo ahí un gobierno totalitario, sabían que si no cambiaban ni mejoraban las condiciones de vida de sus habitantes, eventualmente iban a tener una revolución enorme. Ustedes se imaginan lo que es una revolución de 1.200 millones de personas, no me alcanzo a imaginar lo que es eso. Y ellos crean un programa de gobierno bien interesante y logran migrar a 400 millones de personas de las áreas rurales a las clases medias en las zonas urbanas. El problema, y nadie lo dice de esa forma, es que esos 400 millones de mejora de vida se convirtieron en 600 millones de desmejora de vida para personas en otras áreas del mundo. ¿Por qué esto? Y esto no viene al caso, pero fue la forma complicada en que se hizo. Entonces, cuando esas 400 millones de personas mejoran, hay un déficit en 600 millones de personas del mundo en otros lados, incluyendo pues nuestro país, ¿verdad? La producción industrial en nuestro país colapsa y nos volvemos en importadores netos de toda clase de servicio. Otra situación que se da y en todo el mundo es que los gobiernos proceden a hipotecar el futuro de sus habitantes, tomando niveles espantosísimos, realmente esa es la palabra de deuda, para poder cumplir las promesas que se han hecho y perpetuarse en el poder. La deuda crece tanto que en el año 2008 se produce la mayor crisis financiera en la historia de la humanidad. Una crisis financiera de tales dimensiones que por el momento todavía el mundo no permite. Había un dicho bien famoso antes y risible: no permite que el mundo se pare sobre sus pies. El nivel de personas que siguen perdiendo sus casas en todo el mundo es enorme. El nivel de personas desempleadas es enorme. Solo en Estados Unidos hay 23 millones de personas sin empleo. En España, el 50% de los jóvenes entre 20 y 30 años no tienen empleo ni posibilidades de tenerlo, una generación perdida. Cuando se da ese nivel de contracción económica y un problema que no se puede resolver, obviamente la gente no puede estar viviendo de esperanza y esperanza tras esperanza. En algún momento va a tener que aparecer el hombre que resuelva esto, y ya sabemos quién será. Y quería mostrarles estas gráficas porque son muy interesantes. Esto es la migración de la clase media en China. En el año 1913, solo el 12% de los chinos eran de clase media. En el año 2005, el 54%. Y para el año 2025, el 72% de los chinos serán de clase media. Los economistas tratan de darle un betún, cierta connotación positiva a esto. Pero esto lo que significa es que aquí en El Salvador difícilmente vamos a poder producir ciertos artículos de forma competitiva, porque los chinos logran mantener los precios bajos de una forma artificial.
Y eso implica que en muchos países en el mundo el problema del empleo no se va a resolver. Luego ustedes ven aquí lo que pasó con la deuda en Estados Unidos. Este crecimiento tan vertiginoso de deuda, los economistas nunca lo habían visto, excepto en una época, gracias hermano, en una época de guerra. Pero a partir de 1980 se da un crecimiento tan grande de la deuda en Estados Unidos, que de hecho ahora en un mes y medio tienen que resolver esto, o si no la economía se va a parar por decreto, de forma automática. Vemos el crecimiento de la deuda en España, también toma una connotación terrible. Y nos vamos a nuestro país. Obviamente, pues, tomé un periodo de deuda, tomé un periodo de tiempo bastante grande para despolitizar la gráfica, ¿verdad? Pero nosotros vemos que en el año 2000, El Salvador tenía una deuda total de 3.300 millones de dólares y El Salvador generaba un superávit fiscal. En el año 2012, El Salvador tiene 13.000 millones de dólares de deuda. El año pasado es probable que se cierren con 14.000 y a este ritmo el 2014 se va a cerrar con 15.000 millones. Podemos nosotros escuchar ponencias económicas brillantes, planes de gobierno brillantes, ofertas de todo tipo, pero El Salvador no tiene la capacidad para repagar 13.000 millones de dólares. Eso es un hecho real y es un hecho verídico. Entonces aquí algo va a tener que suceder. La economía se ajusta por sí misma. Ahora, en todo este tema económico, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hemos caído en esto? ¿Verdad? Me puse a pensar, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos ha llevado a estar viviendo en esta época generalizada de calamidad global? Empecé esta prédica por mencionarles que un error que cometemos nosotros es tratar de separar lo secular de lo espiritual. Y nosotros creemos que la vida se lleva de forma paralela, pero todo está vinculado. Dice en 2 Crónicas que cuando los pueblos se humillan, Dios sana las tierras. Si los pueblos se ensoberbecen, Dios seca la tierra. Ahora, ¿dónde nace el gran engaño en materia económica? Pablo era un experto en hablar acerca del tema de las finanzas. Y él dijo, esto es bien interesante, dijo que la raíz de todos los males es amor al dinero, un versículo que ya lo hemos escuchado muchas veces. Que dice que algunos lo codiciaron y se extraviaron de la fe. Alguien que no tenía fe no se puede haber extraviado de la fe. Quiere decir que la codicia puede extraviar al cristiano. Y no lo puede extraviar, la codicia lo está extraviando de la fe. El anteponer, el tener al ser, está destruyendo la vida del no cristiano y la vida del cristiano. Y esta versión de la palabra dice que los que se extraviaron de la fe se torturaron con muchos dolores. Entonces usted pregunte, si estoy siendo víctima de la codicia, tengo que escapar de eso este mismo día. Y debo de darme cuenta que el único valor tangible e intangible que yo tengo es mi relación personal con Dios, ¿verdad? Eso es lo único que tiene promesa de vida eterna. Y decía también el apóstol Pablo, yo quiero que ustedes sepan que en los postreros días van a ser peligrosísimos, porque van a haber hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Eso es lo que vemos en la televisión, eso es lo que vemos en internet. Y tenemos una gran tendencia a que lo que se dice, inmediatamente lo creemos y lo abrazamos. No lo pasamos por el filtro de la palabra de Dios. ¿Y por qué es que no lo pasamos por el filtro de la palabra de Dios? Porque no conocemos la palabra de Dios.
En este país hubo un esfuerzo bien grande porque se predicara la palabra de Dios en la iglesia, se leyera la palabra de Dios en las escuelas. El intento lo votó el enemigo, haciéndonos creer que debe existir una separación entre el Estado y la iglesia. Y yo personalmente, con mis oíditos, escuché a muchos cristianos defendiendo ese argumento, cuando la Biblia dice totalmente lo contrario. Entonces, si no conocemos la palabra, la posibilidad de que seamos engañados por la astucia de estos hombres que se describe aquí en 2 Timoteo 3 es bien grande. El peor engaño, aquí llegamos ya al clímax de la mentira, la institucionalización del pecado. Estos hombres engañosos y avaros que se describían en 2 Timoteo se dan cuenta que cierto pecado es popular. Entonces, obviamente, para perpetuarse en el poder, dicen, cambiemos la constitución de esta nación para darle cabida a ese pecado. Legislemos para que el pecado quepa en nuestro ámbito legal y las mayorías llenas de pecado dominen a las mayorías que quieren andar justamente. Y cuando el pecado se institucionaliza en una nación, la destrucción de la nación es inmediata. ¿Por qué? La tierra ha sido destruida en 2 ocasiones, al menos eso dice la Biblia. Han habido varias destrucciones, pero en la época de Sodoma y en la época de los días de Noé. En los días de Noé fue destruida de forma completa. Dice la Biblia que en los días de Noé, la gente, lo leemos en Mateo 24, se estaban casándose y dándose en casamiento. Pero dice el versículo, y eso me llamó la atención, que no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio. Pongámosle atención a esta expresión, no supieron nada. Pero si se recuerdan ustedes, en Génesis dice que Moisés sí les vivía predicando, pero dice que no supieron nada. ¿Qué quiere decir eso? La palabra puede estar siendo predicada, Dios puede estar hablando acerca de las circunstancias, pero si uno abraza los valores del mundo, no se da cuenta de que ya viene el diluvio, ¿verdad? Y eso es lo delicadísimo de la situación. Si no abrazamos la verdad, sino que permitimos que la mentira infiltre nuestros corazones, no vamos a saber lo que suceda. El diluvio y el arrebatamiento de la iglesia tienen un común denominador. Nadie sabe la fecha ni la hora. Y los dos vinieron, uno vino y el otro va a venir como ladrón en la noche. Por eso es que el cuidado de la vida espiritual es trascendental. Y a menos en mi caso, me doy cuenta que es un tema que uno lo va posponiendo y lo va posponiendo y lo va posponiendo. El Espíritu habla muchas veces y entonces uno pospone la decisión y sigue viviendo esa misma vida estéril que no lleva nada vez tras vez. Y cuando uno menos siente, la mente está viviendo totalmente en oscuridad. Y hablando de institucionalización del pecado, para que vean que ya está sucediendo, aquí les traje copia de los titulares de los periódicos del día 7 de noviembre de este año. Se los voy a leer. Después de una elección en un país importante. Vía libre a la marihuana legal. Esta señora, la primera senadora homosexual declarada. Eso se vendió como un gran hito en la historia de esa nación. 2 estados dan el visto bueno al matrimonio gay. Ya son 9 los estados de la Unión que lo reconocen. Y entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes creen que es posible que el Señor se da cuenta que por estos pecados que destruyó a Sodoma, están siendo incluidos en las constituciones de los países y que el Señor se va a quedar de brazos cruzados? ¿Verdad?
¿Ustedes creen que el pecado va a llegar a ser parte de la sociedad en que vivimos, parte integral? Y Dios no va a hacer nada, no para castigar, sino que para transformar y para llamar la atención. Y eso se lo digo porque siempre las iniciativas de inmoralidad institucional vienen del norte al sur y ahorita ya llegaron a México. Es cuestión de años o de meses para que lleguen a nuestro país. Y el día que ustedes lean eso en ese periódico, no vayamos a pensar en organizarnos políticamente para rechazar eso. Organicémonos espiritualmente. Empecemos a clamar de forma corporativa. Porque si nosotros permitimos que nos ganen esa batalla, las consecuencias no las vamos a sufrir nosotros, sino que las consecuencias de la ira de Dios las van a sufrir nuestras generaciones. El Salvador tiene, al menos en número, una de las iglesias más poderosas en Latinoamérica, y nosotros tenemos que rechazar eso. El problema es que no hemos tenido la estrategia adecuada porque lo hemos rechazado políticamente y no espiritualmente. Cuando la Biblia dice claramente que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Hablemos ahora de la situación de la iglesia, porque al fin y al cabo lo importante es lo que está pasando aquí, no lo que está pasando afuera. Si afuera el enemigo está engañando, pero aquí permanecemos en la verdad y somos baluarte de la verdad, pues vamos a ganar la guerra. Entonces veamos en eso. En el libro de Apocalipsis se presentan los estados de 7 iglesias, que lo que quería hacer, en Apocalipsis, lo que quería hacer el Señor al hablarle al apóstol Juan al respecto, era indicarle sobre cuál sería el estado espiritual de la iglesia en diferentes épocas de la historia. Y hay una iglesia que es terrible, es la iglesia de la Odisea. Y dice, Dios le dice a Juan, Jesucristo le dice a Juan, dile a esa iglesia lo siguiente: tu iglesia dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre. Y aquí viene la palabra importante: ciego, totalmente ciego espiritualmente. No te das cuenta que yo ya vengo y sigues en tu placer y desnudo. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo es que en un país económicamente tan desgastado nosotros podemos decir que somos ricos? Uno de los predicadores más poderosos de la historia, de la historia reciente, el fallecido David Wilkerson, autor de un libro que se llama La cruz y el puñal, decía algo interesante. Dice que esta es la generación de la iglesia tibia, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia tibia? La iglesia tibia es aquella que se cree rica, pero no económicamente, sino que espiritualmente. Se cree rica porque asiste a una iglesia, porque es moralista, y se cree rica porque aparentemente todo está en orden en su entorno espiritual. Pero eso dista enormemente de lo que Dios requiere, ¿verdad? ¿Y qué es lo que esa iglesia dice? Esa es una iglesia que se caracteriza por 2 cosas. No quiere unción, no quiere compromiso y no quiere santidad. Les voy a repetir esas 3 palabras. No quiere unción, no quiere compromiso y no quiere santidad. Cuando estaba preparando esta prédica, me hice estas preguntas porque obviamente tengo que hacérmelas a mí en primera línea. Quiero unción, quiero compromiso, quiero santidad. Porque si no quiero alguna de esas 2 cosas, yo soy
asistente carnetizado y miembro de la iglesia de la Odisea. Y todo el miembro carnetizado de la iglesia de la Odisea no va a ser arrebatado en las nubes con el Señor. Esta palabra es bien dura, pero siento que tengo que decírselas. Se ha desplegado por todos los medios la teoría y la teología del exuberante gracia de Dios. Y la verdad es que la exuberante gracia de Dios es verdad. Dice la palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, ¿verdad? Pero la gracia, la evidencia primordial de la gracia es darle a usted los instrumentos y las herramientas para que usted se consagre y para que viva en santidad y una vida que glorifique a Dios. Ahora la pregunta es la siguiente: si Dios me da esas herramientas y yo las rechazo, ¿voy a ser contado entre los escogidos? Cuando el Señor hablaba de los últimos tiempos, dijo algo bien importante. Dijo que en una casa estarán dos, el uno será tomado y el otro será dejado. Estamos hablando del 50%. Yo no le pongo números a eso, pues yo espero que sea el 100%. Pero sí quiero dejarles claro que aquí no va a aplicar la ley por default, ¿verdad? Realmente va a ser arrebatado el que haya creído en Cristo como su Salvador y Señor, ¿verdad? Hay que definir bien esos conceptos. ¿Quiénes hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador? Y ahí nos quedamos. ¿Y quiénes hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor? Esa es una diferencia sutil, pero trascendental. La salvación a todos nos encanta. El señorío de Cristo, no a todos nos encanta, ¿verdad? Entonces eso es trascendental. Ahora, y aquí viene el núcleo de esto. Si usted piensa, estudiando la palabra, yo le suplico que este año, antes de que finalice el año, lo estudie, que usted es un miembro carnetizado de la iglesia de la Odisea, en el nombre del Señor yo le suplico, yo le hago un llamado para que usted corra y escape por su alma. Este es un llamado, he orado mucho por eso. Y olvídense quién está predicando aquí. Es el Señor el que está haciendo el llamado. Si usted lleva una vida espiritual tibia, escape, huya de eso. Y lejos de estar pensando en cuáles van a ser las actividades de celebración del 24 de diciembre, mejor piense en pasar en ayuno y oración la última semana del año para que el Señor lo toque y lo salve, ¿verdad? Dijo Jesucristo, este versículo de abajo: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Esto es bien importante y bien delicado. Aquí hablan de glotonería y embriaguez, y le dice el Señor a los que estaban cerca de Él. Ustedes saben quién eran los que estaban cerca de Él. Eran los apóstoles, era la gente que más había escuchado. Y le dice: por favor tengan cuidado, que sus corazones no se vayan a engordar de tanto placer. Y no estamos hablando de placer terrenal, espero yo, sino que estamos hablando de conformidad. Y estén tan gorditos y tan pesados y tan fuera de forma espiritualmente que ese día les va a venir como un lazo. Porque la verdad es que ese día va a venir como un lazo y ese día es eminente. Entonces tenemos que ver, estoy cargado de embriaguez y glotonería. Ahora, para resumir, Satanás está lanzando una infinidad de mentiras sutiles, ¿verdad?
Alguien decía que el enemigo tiene su agencia de publicidad, que es Hollywood, y ahora tiene su central de comunicaciones, que es Internet. Y verídicamente tiene organizada toda la infraestructura para engañar más que nunca. Está engañando en la economía, está relativizando los valores morales y engañando. Si usted, valga la aclaración, cuando aquí se hizo el esfuerzo porque se leyera la Biblia, creyó en ese argumento de la separación entre lo secular y lo espiritual a nivel de Estado, pues yo le suplico que se arrepienta de ello. Está relativizando los valores morales, está relativizando la naturaleza del Estado. ¿Por qué? Porque está haciendo creer que el Estado tiene la solución a todos los problemas y la verdad que no tiene solución a ninguna. Y está desvalorizando la función de la iglesia en el mundo actual. ¿Cuál es, por ejemplo? Teología de la prosperidad. Un engaño grande que se ha infiltrado enormemente en las iglesias. Y en este sentido quiero dejarles claro, las riquezas del Señor son eminentemente espirituales. La bendición del día a día es para que tengamos paz y gozo para podernos dedicar a buscarlo. Pero el Señor jamás prometió una relación quid pro quo con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Dame y te doy. Eso es una falacia y eso no existe. Si eso fuera así, obviamente Jesucristo no hubiera nacido tan pobre, y eso es evidente, ¿eh? Solo tenemos una opción ante tanto acoso que estamos viviendo. Una opción nada más. Y es permanecer en la verdad. Fíjense ustedes que el Señor al Israel antiguo testamentario le mandaba decir a los profetas lo mismo año tras año tras año. Y les decía, conozcan la verdad, escríbanla en su corazón y obedézcanla. Conocer, guardarla e implementarla. Y una cosa bien interesante que hasta ahora ha tocado del por qué fue, cuando el Señor se iba a ir, dijo algo bien interesante, importantísimo, vital y de vida o muerte. Dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Por qué? Imagínense que el Señor sabía que el esfuerzo del enemigo por implementar la mentira iba a ser tan grande que tenía que enviar toda la artillería del cielo para hacer que la verdad prevaleciera. El poder máximo que existe en el cielo es la obra del Espíritu Santo. Y tenía que mandar al Espíritu Santo para que ministrara e impartiera la verdad. Ahora, y aquí viene lo trascendental, para vivir en verdad hay que conocerla. Y aquí quisiera hacerles una pregunta, que cada quien la responderá interiormente. ¿Cuántos de ustedes no se toman ni un minuto en la semana para leer la palabra de Dios? Y se lo digo porque leí una encuesta reciente y resultaba que menos del 20% de los cristianos leían la palabra durante la semana. Quiero decirles algo, si no conocen la palabra de Dios, usted es sumamente sutil, sumamente frágil al engaño, tremendamente frágil. Si no conoce la verdad, si menosprecia la palabra, si la palabra es sinónimo de somnolencia, hay algo terrible y algo peligrosísimo que está sucediendo en su vida. En el culto de las 7 les daba un ejemplo. Si alguno de ustedes padeciera de diabetes y le dicen que su vida depende de que se ponga la inyección todos los días, yo le aseguro que estaría pendiente de la hora de ponérsela, pero sería lo más importante en su vida. Pues leer la palabra de Dios tiene que convertirse en lo más trascendental en su vida. Y aparte de eso, hay que implementar la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Vivir
en santidad, obedecer la palabra, ponerla por obra. Ahora, yo quiero invitarlos para que ustedes tomen esa decisión en este día. Estamos a punto de iniciar un año nuevo. Cada año tenemos la costumbre de ponernos nuevos propósitos. Este año no se ponga ningún propósito material. Si usted es desordenado y quiere volverse ordenado, no importa, siga siendo desordenado, que aún desordenado puede entrar al reino de los cielos. Pero si no conoce la palabra de Dios, el peligro de que no entre es enorme, porque no puede entrar al reino nadie que no conozca al dueño del reino. Y es algo trascendental y obvio, ¿verdad? Entonces, vamos a tomarnos un tiempo para buscar de la presencia del Señor y gemir al Señor. Tenemos que gemir. No tenemos, muchas veces, y les hablo por experiencia propia, no sentimos deseo de gemir. Vivimos una vida tan normal, y el Señor preparando ya todo en el cielo para venir a traer a su iglesia, y nosotros llevando una vida tan normal. Pasan los años y no llegamos a conocer la palabra. Aquel pecado se ha hecho parte de nuestra vida. No entendemos los caminos de Dios. Y el final se acerca ya. Entonces, yo quisiera que los músicos me ayudaran con una alabanza. En primer lugar, quiero hacerle un llamado a aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Esto no merece explicarse mucho, porque cada quien sabe si Jesucristo es su Salvador o no lo es. La gracia del Señor un día se va a acabar. Con la venida del Señor, con la venida, el arrebatamiento de la iglesia, se acaba la gracia. Así que si hay alguien que no ha dado ese paso de fe y ese paso trascendental, yo quisiera que todos bajemos nuestro rostro y quisiera invitarlo a que acepte a Cristo. Habrá alguien en esta mañana que quiera aceptar a Cristo como su Salvador, que quiera huir de las cosas por venir y sobre todo que quiere tener esa comunión íntima con el Espíritu. Si hubiese una persona, yo lo invito a que levante su mano. Todo prejuicio religioso no tiene absolutamente ningún valor confrontado con las cosas por venir. Así que quisiera repetir esta invitación. Habrá alguien en el atrio, allá arriba, que quiera recibir a Cristo como su Señor, que quiere vivir con toda seguridad. Bueno, si en realidad todos somos salvos, yo quisiera pedirle a aquellos que quieran recibir del Señor una revelación verídica de cuál es su estado espiritual, a que se pongan de pie y vamos a clamar por ellos. ¿Quiénes quieren saber del Señor realmente dónde están parados? ¿Y quiénes quieren que el Señor les indique si son miembros de la iglesia de la Odisea y partir de esa iglesia, escapar por su alma? Vamos a decirle al Señor: Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque tu verdad, Señor, es inconfundible. Te damos gracias, Señor, porque tu verdad eminentemente, Padre, va a ser impuesta. Te damos gracias, Señor, porque nos dejaste al Espíritu Santo para que escucháramos la verdad. Yo te suplico, Señor, porque tú derrames un movimiento de tu poder sobre esta casa. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo indique a cada corazón, aquel, Señor, que está viviendo o estamos viviendo en la iglesia de la Odisea, revélanos. Si algunos somos pobres, desventurados, ciegos, Señor, revélanos, Padre Celestial. Yo en este momento declaro que el Espíritu derrama, Señor, una unción especial,
un deseo por leer la palabra, Señor. El año 2013 es el año del conocimiento de la palabra, el año de la lectura y la santidad. Se rompen las cadenas, Señor, de pecado, se rompen las ataduras, las mentes, Señor, son liberadas y ven la verdad. Yo te suplico, Señor, que si tú vienes, no dejes que ninguno de los presentes nos quedemos aquí, Señor. Llévanos contigo, Padre. Cristo, tú moriste por cada uno de nosotros. No permitas que nuestra simpleza, que nuestra pereza, que nuestra soberbia nos deje en este mundo que va a ser pasado por tribulación. Señor, esta es tu iglesia gloriosa. Yo bendigo a mis hermanos. Yo declaro que salen con gozo por las cosas por venir, que saben que tu gloria se manifestará en su vida, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Hermanos, que el Señor me los bendiga y que el año 2013 traiga una enorme prosperidad espiritual sobre ustedes. Amén.